Pero antes de un aplauso a Dios. Amén. Gloria al Señor. Estoy preparando un mensaje, lo he terminado, que se llama El Espíritu Santo en la familia. Amén. Diga conmigo, el Espíritu Santo en la familia. Gloria al Señor. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Efesios 4. Efesios 4, amén, 18 creo que es. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito es Dios. Ya le digo la cita. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Efesios 4. Gloria a Dios. 4:26. Efesios 4:26. Vamos a estar allí escudriñando esta palabra en esta hora. Amén. Ya lo tenemos, hermano. Si usted lo tiene, diga amén, diga gloria a Dios. Amén. Gloria al Rey que vive. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:26. Dice así. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Ni deis lugar al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, una vez más digo que el Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida. Amén. Gracias por su entusiasmo. Digo que el Espíritu Santo en nuestra vida es importante en nuestras vidas. Demasiado importante. Yo le decía que estoy preparando un mensaje que es el Espíritu Santo en la familia. Amén. Porque es que el Espíritu Santo debe estar en todas partes, en todos los lugares. Recuerde que Dios está en los cielos, Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, pero el Espíritu Santo está en la tierra. Y Cristo cuando se fue dijo, me iré, pero dejaré con vosotros al Consolador. Repito esto, dejaré a alguien que está a mi nivel. Amén. No dejaré cualquiera, dejaré a alguien que está a mi nivel. No lo voy a dejar huérfano, les voy a dejar a alguien donde ustedes pueden ir. Alguien a quien ustedes pueden confiar. Alguien a quien ustedes pueden acudir. Alguien a quien ustedes pueden tener en su corazón para que no pequen, para que no desmayen, para que traiga fortalezas a su vida. Y ese es el Espíritu Santo. Amén. Den un aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Dios. El título de este mensaje es del pecado a la ira hay un segundo. Amén. Repita conmigo, del pecado a la ira o de la ira al pecado hay un segundo. Amén. De la ira al pecado hay un segundo. La palabra nos está enseñando que nosotros nos vamos a irar. El mismo Cristo un momento dado se airó. Amén. Pero hay algo en medio de esa ira que no debe dejar que llene nuestro corazón. Amén. Entonces, ¿qué significa la palabra ira o airarse? Es llenarse de ira, enojo, indignación. Amén. Y cuando yo me lleno de ira, de enojo, indignación, sencillamente cuando veo cosas injustas, cuando me hacen cosas que me hacen daño, ¿verdad? Cuando veo cosas que muchas veces usted le está diciendo a la gente, haga esto, pero ellos no hacen esto. ¿Cómo se llena usted de ira muchas veces también? Cuando usted corrige a alguien, pero ese alguien no le pone mucha atención a usted. Amén. No le escucha. Entonces nos vamos a irar con cualquier cosa en la vida. Con cualquier cosa en la vida nos vamos a llenar de ira. Con cualquier cosa en la vida nos vamos a llenar de enojo. ¿Cuántos dicen gloria? Y es natural. Aún la Biblia nos está diciendo, aírense. Aírense. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo, aírense. ¿Verdad? Aírense. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor también se airó. Usted recuerda cuando el Señor entró al templo, que tiró las mesas, volcó las mesas,
la mesa de los cambistas, porque estaban haciendo cosas en el templo que no debieron hacer. Amén. Y una de las cosas que uno se llena de ira también, cuando hay gente que hace cosas en el templo o en su templo interno, ¿verdad?, que no debe hacer. ¿Cuántos dicen gloria? Cuando hay gente que practica el pecado, cuando hay gente, hermano, que pudiendo vivir en santidad y rectitud, ellos deciden vivir mal, ellos deciden vivir pecando, ellos deciden sencillamente vivir, hermano, juzgando, señalando, criticando. ¿Cuántos dicen gloria? Y esas cosas llenan a uno de ira. A uno lo llena de ira cuando lo ofenden. ¿Cuántos dicen amén? A uno lo llena de ira a mucha gente que no ha superado esto cuando hablan mal de ellos. Amén. A mí eso antes me llenaba de ira, ya no me llena de ira. Ya a mí me da igual. ¿Sabes por qué ya no me llena de ira eso? Que hablen algo de mí o me menoscaben. Antes sí me llenaba de ira porque alguien me menoscababa, o alguien verdaderamente hablaba mal de mí, o alguien me calumniaba algo. Amén. O me airaba cuando alguien quería causar división en la iglesia, ¿verdad? O entre los hermanos. O sea, gente que hace cosas en las iglesias como para querer destruirlas. Todas esas cosas airan a uno. ¿Cuántos dicen gloria? Y tantas cosas que airan a uno en la vida. Amén. Tantas situaciones que nos rodean que a diario nos van a airar. Pero es que hay un segundo. Note que la palabra de Dios dice la palabra del Señor: airaos, aírense. El Señor está diciendo que nos airemos. Amén. O airaos, o se van a airar, o están airados. Pero entonces mire lo que dice aquí: airaos, ¿verdad? Pero yo tengo una palabra, una prédica que se llama el pero de Dios. Amén. El pero de Dios. Pero hay un pero. Tú te vas a airar. Tú te puedes airar. Pero significa un compromiso. Pero significa no hagas esto. Te vas a airar, pero no entres en esto. No entres en este terreno. Te vas a airar, pero, en pocas palabras, con una condición te vas a airar. O pon una condición en tu vida cuando te aires. O ten cuidado en tu vida cuando te aires. Ten cuidado. Está lleno del Espíritu Santo cuando te aires. Amén. Pero no pequéis. La ira no es pecado. Pecado es lo que viene a través de la ira. Pecado es lo que causa la ira. Amén. Si tú no tienes una madurez, tú no estás lleno del Espíritu Santo. Cristo se airó, pero no pecó, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Pero usted y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que en un momento de ira no pequemos. En un momento de ira no pequemos. Amén. Pero resulta y pasa esto: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, no te acuestes enojado. No te acuestes enojado o enojada con tu esposa, con tu esposo. Pudiste airarte con él, pudiste airarte con ella, pero no te acuestes enojado. Amén. Hay muchas condiciones que vienen en la ira o a través de la ira. No peques. Que no se oculte que el sol sobre vuestro enojo. O sea que al terminar el día, ya tú tuviste que haber tenido un arrepentimiento, pedir perdón por tu enojo, por tu ira contra alguien o en alguien, antes que el sol se oculte. El sol se oculta casi a las 5:30. Hay muchos
tiempo, ¿verdad? Entonces yo a las 5 de la tarde, tremendo, tengo que estar ya fuera, ese enojo tiene que estar fuera de mí. Yo no puedo esperar la noche para que ese enojo se vaya o yo quite ese enojo. Amén. O yo quite ese enojo. Entonces viene algo tremendo aquí. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro rostro, ni deis lugar al diablo. Cuando tú te enojas, no tienes al Espíritu Santo, no tienes la llenura del Espíritu Santo, no eres maduro. Hay gente que se enoja por cualquier cosa. Hay gente que se enoja por cualquier bobada. Hay gente que se enoja hasta si le pisan el piso que acaba de trapear y pecan. Hay gente que se enoja, así sea porque se le quemó el arroz, y pecan. Hay gente que se enoja porque nadie los saludó o alguien no los saludó, pero pecan. Hay gente que se enoja cuando le dan una orden, porque hay gente que no le gusta que le den órdenes, ¿verdad? Pero hay gente que se enoja, pero hay gente también que se enoja fácilmente. Hay gente, hermano, que son ¿qué te digo yo? Dios mío, son una gasolina con fósforo. Por cualquier cosita se enojan y viven enojados todo el día. Es más, todo el día y todo el tiempo están enojados. En la cara de ellos no hay una sonrisa. No se ríen porque siempre están enojados. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, va a venir el enojo, te va a tocar el enojo, pero tú no vas a pecar. Y al final del día, el enojo se va de tu vida. ¿Cuántos dicen gloria? ¿Y eso por qué? Porque tienes el Espíritu Santo. Por eso el hombre y la mujer de Dios tienen que anhelar llenarse del Espíritu Santo. Lleno, porque cuando tú estás lleno o llena del Espíritu Santo, cuando algo está lleno, ya no se le puede echar más nada, ya no entra más nada, ¿cierto? Porque está lleno. Pero cuando algo está medio lleno, todavía le cabe algo más. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar constantemente llenos del poder del Espíritu Santo. A toda hora y a todo tiempo. Y todo el día. Porque pueda que no estemos llenos del poder del Espíritu Santo. Y repito esto para los que me ven o los que me escuchan. Ser bautizado por el Espíritu Santo es una cosa. Eso ocurre una sola vez en la vida. Pero ser lleno es algo de continuo. ¿Sabe por qué? Porque todos los días se presentan situaciones en nuestra vida que van a tratar de hacernos enojar. Y como no estemos llenos del poder del Espíritu Santo, nos vamos a enojar, que no es pecado, pero nos vamos a irar y vamos a darle lugar al diablo. ¿Están entendiendo eso? Ahora, el que se enoja, el que se aira, el que peca, ofende. Hay gente que le gusta ofender mucho, hermano. Hay gente que le gusta menoscabar a otros, ofender a otros. Y cuando hay una ofensa hacia ti, hacia mí, eso a veces nos llena de ira. Entonces, cuando vengan las ofensas, cuando vengan los menoscabos a nuestras vidas, hay que estar llenos del Espíritu Santo para no pecar. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser como Cristo. Cristo se airó, volcó las bancas del templo, la mesa de los cambistas, pero no pecó. ¿Sabe por qué no pecó? Porque él siempre iba a la presencia del Padre a llenarse del Espíritu Santo. Amén. Ahora, el que se enoja
no se da cuenta que está enojado y ofende. El que ofende no se da cuenta que está ofendiendo. ¿Sabe por qué? Porque hay ira. Le da lugar al diablo. Y el enojo con ira y dándole lugar al diablo se vuelve un demonio. El enojo se vuelve un demonio. La ira entra y se vuelve un demonio. Entonces ya no estás enojado, estás airado, le diste el lugar al diablo, entonces entró un demonio de ira a tu vida. Y ahí es donde se cometen los errores, a través de la ira. Por eso es que nadie puede tomar decisiones en medio de la ira. Porque cuando alguien toma decisiones en medio de la ira, comete errores. Hay que tomar decisiones con cabeza fresca, pero también hay que tomar decisiones viendo la presencia de Dios y llenándose del Espíritu Santo de Dios. No podemos tomar decisiones en el enojo. No podemos corregir a nadie enojados. Porque cuando tú y yo corregimos a alguien enojado, lo vamos a intratar, lo vamos a maltratar, lo vamos a juzgar, lo vamos a señalar y le damos lugar al diablo y de paso lo vamos a destruir. Y no nos damos cuenta porque la ira, el enojo, se le da lugar al diablo, nos enceguece. Yo he escuchado gente que dice, yo no sé qué me pasó. En un minuto perdí todo. Perdí mi familia, perdí esto por la ira. Me airé. Mucha gente que he escuchado mató a los hijos, mató a la familia, mató a la esposa o al esposo o mató a alguien por un minuto de ira. Entonces después que pasa la ira, ahora viene el arrepentimiento. Por eso hay que saber controlar la ira. Por eso es que no hay que darle lugar al diablo, porque nos airamos, hacemos daño con la lengua y muchas veces físicamente, hermano, y después vamos a pedir perdón. ¿Ya para qué? Ya lo hiciste. En medio de la ira, aclama al Espíritu Santo. Cuando estés airado, Espíritu Santo, ve. Espíritu Santo, controla mi vida. Espíritu Santo, lléname. Necesito de ti. Estoy airado. Ser fieles, sinceros con Dios y con el Espíritu Santo. Hay gente que se le nota el enojo en la cara. Cuando tú le dices algo, se enojan. Hubo alguien por ahí, usted sabe que yo soy muy, me gusta poner perey, que la cosa. Pero tú sientes que a alguien no le gustó lo que tú le dijiste, así sea por juego. Hay gente que todo lo enoja, tú le das un juego, una chanza, y se enojan, lo toman a mal. Porque hay gente que no le gusta, hermano, ni que le den una chanza, ni que le den un fuego. Están tan amargados que cualquier cosita, ellos están a la defensiva. Están como el compadre y la puerca. Compadre se robó la puerca del otro compadre por el portillo. Y el compadre todos los días le decía, buenos días, compadre, por el portillo. Se va a dar café y esa mañana, buenos días, compadre, ¿cómo estás? ¡Qué puerca! Yo no me robo ninguna puerca. El que anda enojado anda a la ofensiva. Tú le dices cosas que no son, que lo quieres ofender o no lo estás ofendiendo. Tú le dices cosas dulces, pero como ellos viven enojados, viven amargados, viven airados, entonces tú le dices cosas dulces, pero ellos lo toman a malo. Y entonces le dan lugar al diablo. Porque en ese enojo, en eso que ellos o ella llaman ofensa, que no es ofensa, tú le estás dando una chanza. En la mente pecan.
Y yo creo que a veces llega que te quieren matar. ¿De qué? Hay gente que en un minuto de ira perdió todo. En un minuto de ira hicieron un daño grande. En un segundo de ira, no un minuto, un segundo de ira, destruyeron su familia. En un minuto de ira, un segundo de ira, se destruyeron ellos mismos. La ira es tan tremenda, el enojo, cuando le damos lugar al diablo. Cuando usted se aira, no hay problema. No hay problema, Cristo se airó. El problema está en que usted le dé lugar al diablo. Entonces, cuando usted le da lugar al diablo, sencillamente, usted se aira, usted va a ofender. Pero usted no se da cuenta que está ofendiendo. ¿Amén? Usted no se da cuenta que está ofendiendo porque usted está bajo un efecto demoníaco. Entonces ya la ira, cuando tú le das lugar al diablo, repito esto, se vuelve un demonio en tu vida. Hay gente que yo he escuchado, he visto por ahí, televisión, todas esas cosas. Y señor, yo no sé qué me pasó. Yo estaba peleando con él y lo maté. O la maté. ¿Verdad? En un momento de ira. He conocido hombres que cogieron a sus esposas con otro hombre y la mataron. En un momento de ira. Pero he conocido otros. Conocí un amigo, se casó hoy sábado, por decir así, el domingo, el lunes, llegó a casa. Y cuando llega a casa le dice la mamá, tu mujer se fue con otro hombre, vino, se llevó los chocos y se fue. ¿Sabe qué dijo él? Tremendo, qué madurez. Él dijo, pero me dejó mi colchoneta, una colchoneta. Me dejó mi ropa así. Ah, bueno, está bien que se vaya. Tremendo. Hay cosas que nos van a airar, nos van a ofender, que nos conllevan a airarnos, pero hay que controlarse. Pero humanamente no podemos controlar. No tenemos esa capacidad humanamente de controlarnos. ¿Sabe quién es el que nos controla? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Ese es el que nos controla. ¿Amén? Por ejemplo, a mí cuando alguien me hace coger rabia, Dios mío, ahora no le voy a decir nada. Ahora no le voy a reclamar, voy a esperar que se me... Porque lo puedo ofender. Y si lo ofendo, lo destruyo. Y si lo destruyo, tú no sabes qué acciones va a tomar él contra su vida. Porque cuando hay una ofensa, hay gente que se ha matado hasta por una ofensa que alguien le dijo. Tú no sirves para nada, eres un bueno para nada. Y creyeron esa ofensa, que no eran buenos para nada y que no servían. Se han suicidado. Mira, la ira, cuando se le da lugar al diablo, es tan tremenda que da hasta úlcera. No hay cosa que dé más enfermedades en el ser humano, en los intestinos o en el corazón, la presión, que la ira. Usted no ve que hay gente que se le sube la presión cuando se airan. Y hay gente, conocido gente, una amiga se murió cuando cogió rabia, se airó, se le subió la presión y murió. Es que la ira es tan peligrosa cuando le damos lugar al diablo. Ella no es peligrosa cuando nos airamos. Tenemos la madurez de airarnos, pero no pecar, pero tampoco darle lugar al diablo. Entonces no es mala. Pero ella se vuelve mala cuando tiene estos tres componentes: ira, ofensa, le damos lugar al diablo y pecamos.
se vuelve mala la ira, se vuelve un veneno. Se vuelve un veneno. Mira, he conocido gente tan amargada que tú te acercas a ellos y tú sientes y su rostro no resplandece por más que sean cristianos. Su rostro no resplandece. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no está en ellos. Y ellos viven airados, airadas. Hay gente que se enoja cuando no se hace lo que ellos dicen. Ese es otro cuento. Hay gente que se enoja, se aira cuando no se les da la razón, no teniéndola. Es que la ira está ahí. La ira está en nuestra vida, aquí, nos respira aquí. Y hay gente que se aira cuando se le cae el celular, hermano. La ira está a pedir de boca. La ira está a pedir de boca, hermano. Cuando la esposa deja quemar el arroz, hasta en tu casa está la ira. Ahí está. ¿Cierto? Cuando la mujer es un poco desordenada y deja la pantaleta tirada en la sala, pero a ti te criaron ordenadamente, o viceversa. Cuando tú eres ordenado y ella es desordenada, cuando ella es ordenada y tú eres desordenado, que tú llegas a casa te aira. A mí me gusta mucho limpio, está limpio todo. Pero a veces los nietecitos, hermano, ay, Dios mío. Y a veces me giro, pero no peco. Estos pelados, Dios mío. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si me airo, peco. Y si peco, puedo cometer un error. Porque es que la ira enceguece. La ira con pecado y dándole lugar al diablo te enceguece. Te enceguece. Dios a mí me ha tratado con esto. Me ha costado que alguien que era airado sí soy yo. Yo sé de qué te estoy hablando. La ira. Cuando una mujer es celosa y tiene ira, ve cosas donde no las hay. Cuando un hombre es celoso y tiene ira, ve cosas donde no las hay. Pues te repito, la ira es un demonio. Se convierte en demonio cuando pecas y cuando le damos lugar al diablo. Pero hay un remedio. Poco a poco, pongamos eso en las manos de Dios. En oración. Seamos sinceros, sean sinceras con Dios. Dios, tengo un mal carácter. Me airo con nada. Todo me da ira. Vivo amargado, vivo amargada. Ve a la presencia de Dios. Abre tu corazón a Dios. Abre tu corazón al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos cambia. Es el que nos transforma. Es el que nos edifica. Mira, y hay gente tan amargada y airada. O hay una mujer, una esposa amargada, un esposo airado, amargado, que le da lugar al diablo. Tú llegas. Mira, es que es una cosa contradictoria. Como vives airado, vives airada, llega tu esposo, tu esposa a acariciarte, a darte un beso y ¿sabes qué dice? Quítate allí con esos besos de Judas. La ira te bloquea a no recibir amor. La ira te bloquea a no recibir caricias. La ira te bloquea a no recibir halagos. ¿Ven? La ira te lleva a no decirle a nadie que lo amas. No te puedes expresar. La ira con pecado, dándole lugar al diablo, tú no puedes expresarle a nadie que lo amas.
porque más puede la ira en ti que el amor que tienes. Todo el mundo en la vida, en este mundo, tiene amor, pero a veces la ira es más. Usted la hace mayor, más, valga la redundancia, que el amor. Hay gente que guarda tanto resentimiento, hermano, por algo o por alguien. Hay gente que toda la vida no perdona. La ira no los lleva a perdonar, hermano. Cuando hay ira en nosotros, cuando hay enojo constante, ni pedimos perdón, ni nos lleva a perdonar. Y cuando hay ira, enojo, le abrimos lugar al diablo, creemos que tenemos la razón y nunca la tenemos. Amén. Hay un remedio para la ira y no cuesta nada. Fácil, solamente te cuesta ir de rodillas. Te cuesta abrir tu corazón nada más. De verdad, decirle: Señor, quítame esta ira. Yo fui libre. Me hicieron una liberación cuando empecé en el evangelio de la ira. Y era tanto que había en mi vida de ira. ¿Y sabe por qué esa ira se causaba? Por los maltratos de mi niñez. Gente que me ofendía, gente que me menoscababa, gente que me humillaba, gente que me sacaba de sus casas, me echaban de las casas. Y empecé a crear en mi corazón una ira, un resentimiento. No era feliz, era amargado. Y siempre decía: algún día me vengaré de los que me ofendieron. Siempre tenía sed de venganza por todos aquellos. Amén. Mi corazón se había llenado de ira. Le había dado lugar al diablo tanto que quería vengarme de todos aquellos que me ofendieron, de todos aquellos que me menoscabaron cuando era niño. Pero llegó Cristo a mi vida y empecé a entregarle esa área de mi vida. Todavía no ha salido de la totalidad, pero sigue trabajando en mí. Él quiere trabajar en ti la ira. ¿Sabe por qué? Si tú no dejas, Él no lo hace. Porque hay gente que no suelta la ira, no suelta el enojo, no suelta la amargura, nada, porque ellos creen que se van a rebajar ante lo no, hermano. El que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Entonces dicen amén. Entonces dicen gloria. Los que están ahí viéndonos por las redes sociales, pon la ira en las manos de Dios. Abre tu corazón al Espíritu Santo de Dios y Él entrará a tu vida, a llenar tu vida. Y la ira no va a pasar de ser una ira. No va a pasar a ser enojo. No va a pasar a ser ofensas, ni pecado, ni darle lugar al diablo. Porque está lleno del Espíritu Santo. Airaos, pero no pequéis. Y cuando fuiste maltratado, maltratada en tu niñez, eso creó en ti una ira. Siempre. Yo aprendí a los 18 años, me fui a la calle. Aprendí a defenderme por la ira, por los maltratos de niños, de mucha gente. Y eso me enseñó a defenderme a corta edad. A mí no se me podía acercar a nadie a hacerme nada porque vivía airado. Pero Dios lentamente, poco a poco, ha ido tratando en mí la ira. Mi abuelo era un hombre, yo nunca vi a mi abuelo maternal estar airado. Mi abuelo fue un ejemplo para mí. Mi abuelo pasaba todo el día cantando. Mi abuela lo intrataba, que mi abuela era una mona ojo verde, hermosa.
Pero mi abuelo era un negrito, así como yo. Yo soy igualito a mi abuelo, exacto. Soy el único que se parece a él. A él le decían el yeyo, a mí el yeyito. Somos dos gotas de agua. Y yo a veces le digo a mi esposa, mis hijos, yo hubiese querido tener el temperamento de mi abuelo, el carácter de mi abuelo, el gozo de mi abuelo. Mi abuela lo insultaba y mi abuelo con su pipa era un hombre muy elegante, hermoso, así como yo, muy elegante. Mi abuelo vestía de paño, de lino, zapatos charoles, cada sombrero era de acorde a la ropa y la pipa era de acorde a su ropa. Era un hombre elegante porque él era cruzado con español. Y toda la vida me acuerdo de eso de mi abuelo y le digo a mis hijos, le digo a mi esposa, yo hubiese querido ser como mi abuelo. Y mi abuela lo cogía, le jalaba las orejas. ¿Usted cree que mi abuelo se enojaba? Escúchame que estoy hablando contigo. Cuando le jalaba la oreja, mi abuelo cantaba más duro. Tremendo, ¿verdad? Qué hombre, ¿verdad? Y un día le pregunté a mi mamá y a mis tías, mi abuelo, ustedes lo vieron enojado. Nunca vimos a mi papá enojado. Jamás en la vida, y nunca nos maltrató. Ni con la boca, ni con golpes. Jamás nos maltrató. Toda la vida nos trató bien mi abuelo. Tremendo, qué virtud. Hubiese querido tener ese carácter. Era un hombre que nada lo ofendía. No se airaba. No era fácil de airarse. Hay gente que todo lo ofende. Hay gente que es fácil de airarse, hermano. Por cualquier cosa se airan. Se le cae la cuchara, se airan. Se le pierde la media, se airan. Se quema el foco de la casa, se airan. Todo es ira, todo es ira, todo es ira, todo es ira. Ira y le dan lugar al diablo y pecan. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo hubiese sido mi vida. Pero le digo, Dios, hazme como era mi abuelo. Un hombre que nunca se enojaba. Hombre que trataba bien a todo el mundo, con respeto y cariño. Y nunca maltrató a nadie. Tremendo, ¿verdad? Esa es la herencia que yo quería. Pero es tremendo, hermano. La ira enceguece. La ira enceguece. Y cuando estamos airados, cuando están estos tres componentes, mire estos tres componentes. La airaos, tranquilo, todo está bien cuando nos airamos. Cristo se airó. Pero por eso dice aquí la palabra, pero no pequen. Aírense, pero no pequen. No pequen. No se ponga el sol sobre vuestro rostro. No esperen que llegue la noche y el día siguiente para seguir con el enojo. No, señor, ya quítese ese enojo a las 5 de la tarde. Ni le deis lugar al diablo. El Señor sabía cuando la ira venía con estos componentes, era un peligro. Íbamos a pecar. Amén. Y parece ser que la ira es algo incontrolable. Como dice la canción, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser el Cristo de la gloria. Lo bofeteaban, lo crucificaban.